Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar del tema del mercado laboral que está aparentemente en deterioro. Eh, ha bajado la cantidad de personas que han sido empleadas a un 1,7%, una cifra muy menor, y también ha subido la tasa de desempleo, llegando a casi el 9%. Es la cifra más alta desde junio del 2021, cuando aún vivíamos con los efectos de la pandemia y de las cuarentenas. Conversamos con el abogado Carl Sievers, académico de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Qué bueno que nos Oh, recibiste. hola Miriam, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Feliz de compartir nuevamente contigo, sobre todo cuando se trata de hablar de temas tan contingentes y tan complejos y que nos afectan a todos finalmente. ¿Ah? Sí, pues, Entonces, muy, tan muy agradecido por la relevante, invitación. tan relevante en este momento. Oye, Carl, ¿qué te parecen estas cifras? A qué se deben? Tiene que ver mucho la contingencia nacional, pero también la contingencia internacional. Cuéntame un poquito qué está pasando hoy día. Estas cifras no son alentadoras. Para nada, para nada. Y la respuesta o el análisis es necesariamente multifactorial, ¿ya? Siempre, a ver, vivimos en un mundo globalizado, esa es una cuestión que ya todos damos por sentado, ¿ah? Entonces, la verdad que lo que pase o deje de pasar en otros lugares del mundo sí nos afecta directamente y de manera cada vez más inmediata, ¿ah? Y el problema está que uno nunca sabe qué es lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Fíjate simplemente lo que está pasando hoy día en Israel con Hamas en la Franja de Gaza, ¿ya? Y cuidado, porque espero que ese conflicto no escale, porque si escala y se convierte en un conflicto regional, en base a que eventualmente podrían entrar otros actores, los otros estados árabes, hay que tener cuidado porque por el Golfo Pérsico y específicamente el Estrecho de Hormuz, no tiene nada que ver, pero quiero hacer solamente ese punto, pasa más del 20% del petróleo que el mundo utiliza diariamente. Entonces, fíjate como de una otra manera sí nos impactaría porque ese petróleo se encarece, suben los combustibles y en consecuencia los costos de producción o de prestar ciertos servicios se van a elevar. ¿Ya? Entonces, por un lado, el contexto internacional naturalmente, de una u otra manera, influye en lo que está pasando en el contexto nacional. Pero cuidado, porque el contexto nacional, la verdad que es muy malo, ¿sí? ¿Y por qué el escenario interno es muy malo? Ya llevamos, como tú bien decías, ¿no es cierto?, una tasa de desempleo en torno al 9%. Llevamos 10 meses de alzas consecutivas en el desempleo, es decir, el desempleo está constantemente creciendo, y eso se debe, a ver, entre otras cosas, a una falta de certeza y de seguridad respecto a la legislación, respecto a qué o cuál es el proyecto del gobierno. ¿Y por qué eso influye? Porque naturalmente nadie va a querer invertir su dinero en proyectos que pudiesen ser tan riesgosos. Yo no voy a iniciar una actividad económica, no voy a poner una empresa, un emprendimiento, cuando es muy probable que ese dinero lo pierda. Y esto es una cuestión lógica. Nadie va a invertir su dinero pensando o esperando que ese dinero se pierda. Todos hacemos una inversión cuando podemos hacerla, con el sacrificio que aquello implica, pensando que uno va a tener un rédito, un beneficio, que uno va a recuperar rápidamente el dinero y que después va a obtener ganancia. Si esta no es lo que uno está proyectando y uno está entendiendo, la verdad que se deprime la economía. Y cuidado, porque la economía, y esto hay que explicarlo en términos simples porque me interesa mucho que tus auditores lo entiendan. Cuando uno escucha autoridades, ¿no es cierto?, o a grandes académicos hablar de la economía, no todo el mundo entiende bien qué es la economía. Tú y yo y todos tus auditores y todo el país somos la economía. Nosotros somos los que consumimos bienes o servicios, y nosotros somos los que producimos esos bienes o servicios. Entonces, cuando uno ve que hay cierta inestabilidad política,
que hay falta de seguridad, falta de certeza jurídica, alzas de impuestos y otras cuestiones que podemos ir conversando, la verdad que prefiero no invertir mi dinero, por lo menos no en eso. A lo mejor lo invierto en el extranjero, a lo mejor lo invierto en acciones, o simplemente no lo voy a invertir y lo voy a tener guardado, esperando que las condiciones sean mejores eventualmente. Entonces, eso hace que el escenario sea tan complejo. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, y hace mucho tiempo, con la construcción. Fíjate cómo se ha paralizado y la construcción es gran motor, gran fuente de empleos en este país. Entonces, insisto, son muchos los factores nacionales e internacionales los que van influyendo en el desarrollo de la economía. Y ese desarrollo de la economía, mayor o menor desarrollo de la economía, es el que nos lleva al tema que estamos hoy día conversando, el desempleo. Exactamente. Naturalmente, Oye, tú hablabas recién de las empresas constructoras, lo que está pasando con las constructoras. Hay varias que han quebrado y que obviamente quedaron paralizados los trabajos o simplemente la han pensado dos veces, como dices tú, porque de repente han cambiado las reglas del juego, ¿no es cierto? A ver, hay grandes empresas que están achicando mucha cantidad de personas, de empleo, absolutamente. se ha ido, incluso empresas grandes, no solamente hablemos de pymes, que son dos o tres, con tres o cuatro personas, etcétera, no, empresas grandes que han ido botando personas, desvinculando, como se dice ahora, personas. Pero hablemos de los inversores. A ver, la gente que está, tú dices, los inversores privados que están con el tema de los impuestos, que están en el tema de la inseguridad, que no saben si a lo mejor es preferible guardar la platita debajo del colchón, porque tampoco hay incentivos para el ahorro en este momento. Pero, ¿qué pasa con la parte estatal? Siempre se ha sabido que las obras públicas son las que más producen empleo en el país y sobre todo mano de obra no calificada, que es una de las que ha bajado muchísimo en cuanto a empleo. Se están fabricando en este momento caminos, puentes, se están haciendo hospitales, se están haciendo infraestructura que permanece en el tiempo. A ver, bueno, efectivamente el gobierno, el Estado es fuente de empleo, ¿ya? Sobre todo podemos verlo en materia de salud, con la construcción de hospitales, por ejemplo, o el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Construcción de caminos, de puentes, y un sinfín de otras, de infraestructura en términos generales. El problema está que ahí hay una, ¿cómo llamarlo? Una pequeña trampa con aquello. ¿Por qué? Porque uno espera que sea el Estado el que venga al rescate del mercado laboral, que sea el Estado el que revierta las cifras de desempleo, ¿sí? Y eso puede funcionar, sí, eventualmente puede funcionar, pero tiene un efecto muy acotado. ¿Por qué? Porque esas obras públicas que se desarrollen en algún minuto se van a acabar. Y por otro lado, ¿no es cierto?, para desarrollar toda esa infraestructura, el Estado tiene que invertir. Y fíjate tú que se presentó hace muy poco tiempo el proyecto, ¿no es cierto?, para fijar el presupuesto para el año 2024. Entonces el Estado tiene que hacer un mayor gasto. El problema está que el proyecto que viene para el año 2024, ¿no es cierto?, que presentó el presidente Boric, tiene como idea poder ampliar o expandir el gasto público en 3,5 puntos. Pero cuidado, que eso lo va a hacer en base a deuda. Entonces, no es que el Estado, no es que el Estado del país esté produciendo. De hecho, si uno revisa el IMASEC, este va a ser un año perdido. Vamos a quedar neteados. El crecimiento de la economía chilena va a ser prácticamente cero. Fíjate lo complejo que es, porque todo el esfuerzo de todos los trabajadores y de todos los empleadores y de todo el mundo se traduce en que este año quedamos en cero, quedamos en nada. ¿Ya? Y el Estado, como te decía, para tomar esa idea, en el fondo necesita de recursos. ¿Cómo obtiene recursos el Estado? Principalmente a través de impuestos. Entonces, para generar un cierto número de puestos de trabajo, para construir infraestructura o hospitales, tiene que recaudar más, tiene que eventualmente, y es lo que se ha intentado hacer, o subir impuestos o crear nuevos impuestos. Entonces,
Por eso te digo que ahí hay una pequeña trampa, ¿ya? Porque si bien en el minuto podría permitirles revertir, no revertir, pero sí bajar las cifras de desempleo, en el mediano y largo plazo entramos en este círculo vicioso. El Estado tiene que, entre comillas, venir al rescate del mercado laboral y generar más puestos de trabajo. Pero para generar más puestos de trabajo requiere recaudar más. Para recaudar más necesita más impuestos. Y lo que estás haciendo finalmente con ese círculo vicioso es que estás ahogando al inversionista o al emprendedor o al empresario del sector privado, ¿ya? Entonces, ahí es donde está un poco el problema. Y por eso es que aquí hay que cambiar la lógica. De hecho, frente a esta tremenda alza de impuestos, ¿cuál ha sido la respuesta que hemos obtenido del gobierno? La misma de siempre. Ah, el Estado va a ampliar el gasto público. Entonces tienes un Estado que es un monstruo, el Leviatán, que crece, crece, crece y consume recursos. Entonces, finalmente es tan caro mantenerlo que termina pasando lo que pasa con Argentina, por ejemplo. Fíjate el caso dramático de Argentina. Argentina en la década de 1950 era la séptima potencia económica mundial. Fíjate cómo está hoy día. ¿Ah? Y eso siguiendo la teoría de que el Estado tiene que ser cada vez más grande, el Estado tiene que absorber todo. Pareciera ser que está demostrado empíricamente que no es el mejor camino, no es lo más eficiente. Entonces, ahí yo tengo una crítica constructiva, porque yo creo que no basta con que uno plantee el problema o advierta el problema. Bueno, ¿cuáles son las soluciones? Y ahí es donde hay que innovar, ¿ah? Porque tenemos que dejar que se desarrolle la empresa privada. Y cuando digo la empresa privada, por favor, aquí quiero ser claro, yo no me refiero a los grandes conglomerados, a las empresas transnacionales. No, por lo demás no es la realidad chilena. ¿Ah? Mira, me atrevería a decir, y me voy a quedar corto con el número, pero el 80-85% de las empresas nacionales son micro y pequeñas empresas. ¿Ah? Vale decir emprendimientos familiares, dos, tres personas que contratan a una, dos, tres personas más. ¿Ah? Y el problema es que a ese desarrollo económico es el que tú estás ahogando. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Les vamos a dar subsidio. Pero para darle subsidio, bueno, hay que aplicar más impuestos. Y insisto, entras en ese círculo vicioso. Entonces, si tú me preguntas a mí, hay que ojalá dejar de crear impuestos, ojalá ver cómo reducir la tasa de impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para que les soltemos el cuello, para que no se sigan ahogando y se puedan desarrollar y puedan crecer y puedan contratar más trabajadores. ¿Ah? Y contratarlos formalmente y que esas empresas se creen formalmente también. El empleo informal en Chile está en números altísimos hoy en día, ¿ah? Y Sí, es producto o consecuencia justamente lo mismo. yo te iba a preguntar justamente eso, porque, a ver, con el tema de la pandemia, primero con el estallido social donde muchas pymes tuvieron que cerrar y luego con la pandemia, otras terminaron de morir, digamos, en esos tiempos y cambiaron un poco su estilo, ¿no? Pasaron a vender por internet, mucha gente pasó a vender por internet o por el barrio, dentro de su comuna, etcétera. Pero, ¿tú crees que en esto también pueden haber influido el tema de las 40 horas o el tema de el sueldo mínimo? Porque fíjate que yo escuchaba el otro día una declaración de una señora que se dedica a hacer almuerzos en forma absolutamente informal y que ella con su hijo y tienen esta empresita, empezaron repartiendo almuerzos a las oficinas, a las casas y tienen a una persona contratada porque dicen que no pueden más, que ellos quisieran crecer, pero no pueden más en este momento porque no tienen cómo, porque a la persona que tienen contratada es a la que le pagan el sueldo, pero para ellos dos no les queda lo suficiente como para seguir creciendo. Yo creo que en esa, y estaban pidiendo que ojalá además siguiera este subsidio a el contrato a las nuevas personas, que creo que ya se terminó. ¿Tú crees que eso también tiene alguna influencia en la contratación, en la poca contratación y en la baja de los empleos? En las desvinculaciones me refiero. Absolutamente. Y qué bueno el ejemplo que pones, porque ese caso que pones tú de esta señora que en su casa, en su cocina, empezó con este emprendimiento a repartir almuerzo, le empezó a ir bien, empezó a abarcar un mayor número de oficinas, ¿no es cierto? A tener una clientela un poco más estable. Fíjate que
ocurrió lo que todo el mundo espera que ocurra con un emprendimiento. Creció y tuvieron que contratar a alguien más. ¿Ah? El problema está que contratar formalmente hoy día a alguien sale tan caro que a la larga no es negocio contratar a alguien más. ¿Por qué? Por los costos involucrados. De hecho, como tú decías, al final tienen que pagarle todo lo que ganan a esta persona que los ayuda. Y uno se pregunta, bueno, ¿estoy trabajando para qué? Porque finalmente trabajo todo el mes para pagarle el sueldo a un trabajador que tengo. Entonces parece que no es rentable, no es eficiente ese negocio. Entonces, y ojo que, insisto, el ejemplo es muy bueno, porque esa es la realidad nacional. La realidad nacional no son las grandes empresas. Ese es un porcentaje mínimo, mínimo. Y cuidado, porque las grandes empresas tienden a qué? Y hoy día es absolutamente lógico, a usar la tecnología. Son las micro y pequeñas empresas las que otorgan empleo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no están todavía en condiciones de hacer la inversión para comprar tecnología, ¿ah? Para automatizar sus procesos. Fíjate si revisamos en el mismo ejemplo que estás poniendo tú, repartir alimentos. Hay empresas grandes que hacen eso. Claro, y tienen toda una cadena, toda una logística detrás. Es porque lograron tener los recursos para hacer esa inversión. Y esto extrapolémoslo a cualquier emprendimiento, cualquier micro o pequeña empresa nacional. Finalmente la legislación hace tan complejo contratar trabajadores por los costos asociados, entre muchos otros factores, que finalmente ese emprendimiento, esa señora, uno, tiene que mantenerse en informalidad porque no puede formalizarse, además de toda la burocracia propia, porque era una empresa y lo lento que es y lo que implica aquello. ¿Ah? Finalmente, ¿me voy a formalizar para qué? ¿Cómo le pago a ese trabajador que tengo el ingreso mínimo? Deja de ser rentable mi negocio. Entonces, y como tú decías, porque me llamó la atención que esa señora pedía, ¿no es cierto?, que ojalá siguieran los subsidios. Le digo a esa señora que no, que tiene que cambiar esa forma de pensar porque eso nos lleva a lo que estamos conversando. ¿Ah? Entonces siempre uno cree que el Estado está detrás y el Estado va a ser de una ayuda. ¿Ah? No, ese subsidio no sale de la nada, ese subsidio requiere plata y esa plata ¿dónde la obtiene el Estado? De deuda, de mayores impuestos y en consecuencia de seguir ahogando a esa gente que quiere emprender. Entonces hay que dar vuelta a esa lógica, hay que girar en otro sentido. Ojalá se redujeran los impuestos, ojalá empezaran a cobrar impuestos después de cierta cantidad de años de que una empresa está funcionando. ¿Ah? Porque eso va a permitir justamente que la empresa crezca y cuando la empresa crezca va a poder contratar más trabajadores y se genera un círculo virtuoso. Pero eso es lo que no ocurre y bueno, tú lo nombrabas. La verdad que, y lo voy a explicar para que la gente no se quede con una mala percepción. Y esto que ha demostrado en el largo plazo, que la medida de aumentar el ingreso mínimo mensual y reducir la jornada laboral va a traer resultados absolutamente distintos a los esperados. ¿Ah? En términos simples y de manera directa, es una muy mala medida. Y ahora tus auditores van a estar pensando, pero ¿cómo va a ser una mala medida? Sí, básicamente lo que todo el mundo busca, ¿no es cierto? Quiero ganar más y trabajar la menor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y en una primera mirada uno dice, sí, mira, me hace sentido. El problema está que cuando uno le da una vuelta más a ese tema, uno entiende la trampa que hay detrás y el problema que se genera. ¿Por qué? Porque solamente y en principio, ese trabajador que hoy día tiene un trabajo, una fuente de trabajo, se ve beneficiado por ese aumento en su remuneración mensual. Pero cuidado, porque el costo que hay detrás de esto es que los empleadores no van a contratar más trabajadores porque les resulta mucho más caro, van a tener que eventualmente despedir trabajadores para poder hacer el aumento de sueldo. Agrégale a esto el famoso 6% que todavía se está discutiendo, ¿no es cierto?, de aumento de las cotizaciones previsionales. ¿Hay que cotizar? Sí, por supuesto que hay que cotizar. ¿Hay que subir el monto de la cotización? Sí, claro que hay que subirlo. Si el problema está en que se ha planteado la discusión del 6%, por desgracia, desde una perspectiva ideológica. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que una parte vaya para las cuentas de los trabajadores, del trabajador que cotiza, y otra parte vaya a solidaridad, a un fondo común, para pagar las cotizaciones a otros trabajadores. A mí me encantaría
que el gobierno hiciera una encuesta y viera y preguntara cuánta gente quiere entregar parte de su cotización, de lo que él ha trabajado, de lo que él se ha ganado, ¿ah? Para que haya un fondo solidario. Yo te apuesto lo que tú quieras apostar, Miriam, que la gente va a preferir que ese dinero quede para ella, para su futura pensión. ¿Ah? Entonces, bueno, mira, si la solución es súper fácil, que lo pague el empleador entonces. Ah, entonces uno dice, mira, podría ser una buena idea porque así el trabajador no lo paga. ¿Ah? Lo que no te han explicado, que aquí hay otra trampa nuevamente, porque en la práctica no importa si esa cotización la paga el Estado formalmente o la paga el empleador formalmente para no afectar al trabajador, porque en todos esos casos el que termina pagando la cotización es uno mismo, tú y yo, y todos tus auditores y todos los trabajadores finalmente. Pero ¿cómo si la ley dice que esto lo paga el empleador? Sí, formalmente el empleador es el que lo paga, y eso va a ser así. Pero ¿cómo indirectamente lo pagamos tú y yo y todo el resto de los trabajadores? Porque van a despedir trabajadores, porque no van a contratar más trabajadores, porque los nuevos puestos de trabajo que se creen van a ser a lo mejor por remuneraciones inferiores a los que podrían haber sido, porque el empleador no va a asumir ese costo, no está en condiciones de asumir esos mayores costos. Entonces, fíjate que todas estas medidas, todo lo que hemos conversado, tiene un elemento común. Todo apunta a que vas ahogando y ahogando el desarrollo de los emprendimientos y las micro y pequeñas empresas, cuando lo que hay que potenciar es justamente aquello, para que de esa manera podamos formalizar las empresas, podamos contratar formalmente trabajadores y podamos contratar más trabajadores. Y esto nos lleva a otro punto muy importante. Fíjate también cómo ha crecido el desempleo informal. ¿Ah? Ujú. Claro, hay empleadores que necesitan contratar trabajadores, pero que no están en condiciones porque los números no le alcanzan. Entonces le dicen a un trabajador, mira, te puedo contratar, pero te contrato, te voy a inventar, por 350, por 400.000 pesos mensuales. Oiga, es que usted no me puede contratar. Yo creo que esa persona que lleva desempleado, no sé, o que está desempleado, que es cesante, que lleva 6, 7, 8, 10 meses buscando trabajo, va a preferir que lo contraten informalmente para tener una fuente de ingreso a no tener ninguna fuente de ingreso. Claro, ¿Ah? claro. Entonces, es que, miren, esa es la realidad. Y esos son las repercusiones negativas que tienen todas estas medidas que parecieran ser o que en el discurso suenan tan lindas, pero que en la práctica traen estos efectos, pues miren. El efecto contrario. Oye, Absolutamente. tú tocaste en un momento el tema de la tecnología. Los avances de la tecnología hoy día también están jugando en contra, porque mucha gente se quedó en el Internet, mucha gente que hoy día incluso es gente que no paga impuestos, ¿no? Porque tienen estas microempresas o uniempresas en las que venden cosas por internet, en las que tienen una aplicación, en las que te traen las cosas para la casa, etcétera. Eh, ¿Cómo ves tú eso? Porque además hay otra cosa. Se dice que la inteligencia artificial que está entrando fuertemente Olvídate, olvídate, hace sí. que la gente sea mucho más eficiente y por lo tanto, en vez de tener a tres personas que estén investigando un tema, con uno está ahí al otro lado, ¿no es cierto? Eh, Bueno, ese es un tremendo tema. A ver, mm, partamos por cuestiones en que vamos a estar sí o sí de acuerdo. La tecnología es incontrarrestable. No sí, vamos a dejar de avanzar sí, tecnológicamente. sí, Fíjate cómo el desarrollo de la humanidad ha alcanzado, valga la redundancia, el desarrollo que no alcanzó en 20.000 años, lo alcanzamos y se ha disparado la curva en los últimos 250, los últimos 300 claro. años, No, y desde desde la revolución 1750 en adelante. industrial, ya desde la Es que, es revolución que, industrial, que es una es cosa que muy para allá voy. parecida lo que está pasando ahora, claro. Es que para allá voy. Entonces, el desarrollo tecnológico es una cuestión, en primer lugar, bueno, como te decía, incontrarrestable y se va multiplicando día a día, va creciendo día a día. Fíjate, como tú bien decías, el desarrollo y la creación de... Estos son los primeros atisbos de inteligencia artificial. Imagínate cómo ha avanzado esto en una década más, en unos años más. De hecho, hay muchos expertos que prevén que hay muchas profesiones que van a desaparecer
porque va a ser un algoritmo matemático, una inteligencia artificial que va a poder aprender sola, ¿ah? Y que tiene una capacidad que no tiene ningún ser humano, que es relacionar, te voy a poner el ejemplo de los abogados. Hay muchos, que ya se está escribiendo esto hace algunos años, ¿ah? Que dicen, cuidado porque nosotros los abogados vamos a desaparecer, porque finalmente vas a crear una inteligencia artificial que no vas a tener cómo competirle, porque te voy a explicar con el buscador de Google, ¿ah? Voy a hacerle símil con ese ejemplo. Porque uno como abogado, como ser humano antes que abogado, tiene una capacidad limitada de retener información y de saber cosas y de poder leer y estar actualizado. En el buscador de Google o en esta inteligencia artificial que se cree, va a poder revisarte en una fracción de segundo toda la legislación que existe, ¿ah? Y darte una respuesta exacta, precisa, en una fracción de segundo. No hay abogado en Chile ni en el mundo que tenga la capacidad de hacer eso. Entonces, fíjate cómo la tecnología ya nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando. ¿Cuántos empleos van a quedar obsoletos con los avances tecnológicos? Pero desgraciadamente el mundo del trabajo y del derecho del trabajo, ¿ah? Sigue en una posición, en una trinchera ideológica que lo único que hace es jugar justamente en contra de los trabajadores. En vez de entender que el mundo cambia y de empezar a adaptarse a la nueva realidad, porque el mundo del 2023 no es el mismo mundo de 1980, no es el mismo mundo del año 1900, ni de 1850. Y los avances han sido tremendos. El problema está que en materia de derecho al trabajo, si uno se va a revisar, por ejemplo, los principios laborales, son normas bueno, principios que se crearon hace 100 años. Entonces estamos viviendo con una realidad que ya pasó hace un siglo atrás, cuando la lógica sería empezar a revisar, mira, veamos qué va a pasar en los próximos 100 años y cómo adaptamos la realidad. Eso es muy importante porque hay muchos que se quedan en el romanticismo, en la historia, lo que pasó antiguamente. ¿Ah? No, la realidad hoy es distinta. Entonces nos hacemos el flaco favor de mantenernos atrincherados en una posición ideológica, ¿ah? Porque en gran medida es ideológica, y lo único que estamos haciendo es generar perjuicio para los trabajadores del día de hoy y del futuro, por supuesto. ¿Ah? Oye, Pero son cuestiones que no todo el mundo quiere verlo, fíjate. yo creo que es fundamental lo que acabas de decir, en el sentido de que, claro, hoy día estamos muy mal y si no estamos mirando para adelante y no nos empezamos a adecuar a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas, no vamos a poder mejorar fácilmente, ¿no es cierto? Porque incluso hoy hay muchos empleadores que volvieron al tema de que ya vuelvan al trabajo en las oficinas, cuando había mucha gente que ya estaba trabajando Absolutamente, en desde la forma casa. telemática, ¿no? Miriam, déjame interrumpirte porque aquí te quiero dar un ejemplo que es súper gráfico. Ujú. Tan cierto esto que tú dices, ¿ah? Que, bueno, yo tengo varios clientes, ¿ah? Y converso con uno que fabrica ladrillos en Chile y que estamos hoy día en un proceso de negociación colectiva. Y me dice, mira, el problema que tengo es que me está saliendo hoy día más barato por los costos, por los impuestos, por las remuneraciones, por todo lo que implica la operación. Me sale más barato comprar los ladrillos en China, que los fabriquen en China, me los manden de China para acá y yo venderlos acá, que yo producirlos acá, porque me sale más caro, produzco menos, ¿ah? Y con demoras y con costos más altos. Entonces, fíjate como y esto insisto con el punto, la gente no lo sabe, uno, no lo entiende, y hay otros que simplemente no quieren entenderlo. ¿Ah? Entonces, fíjate el daño que se está haciendo por tratar de mantenerse con ideas que ya quedaron atrás. Fíjate, no resulta lógico pensar que tengo que mandar a hacer un ladrillo a China, que me lo manden desde el otro lado del mundo y que me salga más barato que producirlo acá y que me llegue más rápido, ¿ah? Y con mayor seguridad de que yo lo produzca aquí mismo en Chile. Entonces, eso es lo que no están entendiendo. Eso es lo que muchos no quieren ver. Y puede ser que no nos guste, y estamos súper de acuerdo, pero que no se les olvide que esa es la realidad. Entonces hay que trabajar y operar en base a la realidad. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen las cifras. Revisa el IMASEC, revisa las cifras del INE, revisa las cifras del desempleo, y todas las cifras que quieras revisar
desgraciadamente, me están dando la razón. ¿Ah? Entonces, eso es lo que no se quiere ver. Otro punto importante. Fíjate que si tú desagregas o revisas en mayor detalle las cifras de desempleo, las más perjudicadas son las mujeres, porque tienen una tasa de desempleo mayor. ¿Ah? Entonces, y aquí se produce otra de estas paradojas de la vida. ¿Ah? Fíjate que lo que busca hacer la legislación es equiparar a las mujeres con los hombres en remuneraciones, en cargos, en oportunidades, en todo tipo de cosas. Y tiene que ser así por lo demás. ¿Ah? Ojo con eso. Está bien, tiene que ser así. Pero aquí se produce lo que los abogados llamamos el efecto perverso de la norma. Se están creando tanta norma, tanta protección, por ejemplo, en materia valga la redundancia nuevamente, de protección a la maternidad, que esa finalidad loable que tenía el legislador de proteger la maternidad es tan compleja que en la práctica se traduce en que los empleadores prefieren contratar hombres. ¿Ah? Entonces, ¿y por qué te digo esto? Porque uno, se produce este efecto perverso, lo que yo busco es proteger, y lo que menos hago es proteger. ¿Ah? Y por otro lado, a modo de ejemplo, la protección de la maternidad, normas que hay que empezar a revisar cómo las adaptamos a la realidad del día de hoy. Cómo las cambiamos para que no termine siendo un perjuicio para alguien que está buscando justamente beneficiar, ¿no? Claro que sí. Oye, ahora sí, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, Carl, me gustaría preguntarte un poquito, tú conversas con muchos empresarios, grandes y pequeños. ¿Qué pasa con el rol social que tiene cada empresa? Porque aquí hemos visto que se están desvinculando, tú dices que hay leyes que están desprotegiendo de alguna manera el tema del empleo, que lo están haciendo cada vez más malo, más engorroso. ¿Qué pasa con el rol social de la empresa que tiene cada empresario con respecto al tema social? Pero ¿en qué sentido lo preguntas el rol social? En el sentido de que debiéramos proteger a lo mejor esto mismo que dices tú, el tema de este empresario de ladrillos que dice que le sale mejor comprar ladrillos en China y con todo lo que implica comprarlos, el trayecto, repartirlos, la distribución, etcétera, le sale mejor que tener empleados acá en Chile. En ese sentido estoy pensando en el rol social de la Ya, empresa. te entiendo. Claro, le sale Más a barato. cuenta, digamos. Mm. Claro, justamente, económicamente es más rentable el negocio. A ver, aquí nuevamente, Miriam, tenemos que atender a la realidad. Porque naturalmente que los empleadores tienen, las empresas tienen un rol social. ¿Ah? Pero cuidado que no se nos olvide que cualquier persona que crea una empresa, un emprendimiento, la misma señora que hablabas tú que servía almuerzo, porque quiero hacer la bajada a la realidad nacional, que por favor no se nos olvide que más del 80% de las empresas nacionales son micro y pequeñas empresas. ¿Ah? Entonces, claro, ahí ese rol social voy a traducir lo que tú planteas, una especie de deber, de ojalá de cuidar la mano de obra nacional, ¿no es cierto? De que demos empleo aquí en Chile para que nosotros estemos mejor. Por supuesto que sí, esa es la idea, Miriam, pero que no se te olvide que cualquier persona que realice un emprendimiento, que monta una empresa, lo hace porque está esperando obtener un beneficio personal, un beneficio económico, para poder asegurar su bienestar y el de su familia. Y si este emprendimiento, si esa empresa tiene un buen desarrollo y le va bien, por supuesto contratar más trabajadores y por supuesto tener, y que en el fondo sea un beneficio para todos. Pero ese rol social, desde la perspectiva de la que tú lo estás planteando, cuidado, porque eso es en la medida de que es posible hacerlo. ¿Ah? Nadie crea una empresa porque no sabe qué hacer con su plata, porque está aburrido, porque quiere de alguna otra manera beneficiar a otros trabajadores, a otras personas. ¿Ah? Entonces, yo creo que ese rol social, insisto, de la perspectiva que lo estás planteando, se logra en la medida que las empresas no las ahogamos, no las matamos, de que las dejamos crecer. ¿Ah? Y eso es lo que nos lleva a poder contratar más trabajadores y que esos trabajadores puedan llegar a fin de mes y que esos trabajadores puedan consumir, puedan gastar su plata, puedan ir al cine con los niños el fin de semana, puedan ir a comer a un restaurante, puedan salir de vacaciones y todo lo que tú quieras. Pero para que eso ocurra, tienen que darse las condiciones de que yo pueda crear una empresa y que en mis cálculos yo entienda que esa empresa que voy a crear
ese gasto económico que voy a hacer, ese sacrificio, porque podría invertir mi plata en otro lado, ¿sí? O en otro rubro, en otra actividad, ¿ah? Lo hago entendiendo que las posibilidades de que me vaya bien son más o menos buenas en el análisis que cada uno puede hacer naturalmente. Aquí no hay una matemática para esto, sino que son las expectativas, uno cree que puede ser un buen negocio, realizar tal o cual actividad, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a cumplir ese rol social, si no tengo ni siquiera para pagar los trabajadores que ya tengo? ¿Cómo voy a cumplir ese rol social cuando va a ser una empresa china que va a llegar a instalarse y que me va a hacer desaparecer del mercado porque soy ineficiente, porque soy más caro? Entonces, una cosa lleva a la otra, y eso es importante también entenderlo. Muchas gracias a Carl Sieber le damos por haber estado hoy día con nosotros. Ha sido súper claro, ha hecho unos resúmenes espectaculares. Yo creo que nos han quedado muy, muy claros. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Carl. Muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación y como siempre a tu disposición, encantado. Y oye, yo no sé si lo tienen previsto o no, pero podríamos de repente hacer ¿cómo se llama hoy día? Un live, ¿ah? Y de repente poder conversar con tus auditores para resolverles preguntas cotidianas que tienen Genial. ellos, porque eventualmente yo trato de transmitir la idea de la manera lo más simple posible para que se entienda el fondo de lo que estoy planteando. Claro. Pero a lo mejor a muchos le queda duda, así que si de repente quieres organizar algo en ese sentido, yo feliz, ¿ya? Muchas gracias, muchas gracias. Le damos a Carl Sievers, abogado. Él es académico de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del Desarrollo. Conversamos hoy día sobre el mercado laboral en Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.